Amén. Hemos estado dando seguimiento a una serie de mensajes basados en el Salmo 23. Y el Señor nos ha estado hablando profundamente sobre este salmo, sobre su provisión para sus hijos, su cuidado y su protección y todas aquellas promesas, ¿verdad?, que son de gran beneficio para toda aquella persona que se llama parte del redil del Señor. Porque estamos hablando de Jehová, nuestro pastor. Amén. Y vamos a leer el salmo completo o a recitarlo, porque ya de seguro que aquellos de ustedes con mentes más ágiles y despiertas ya conocen bien este salmo. Amén. Y esperaremos que el Señor ha de hablarnos nuevamente. Vamos por la cuarta versión de este salmo. Y todavía falta, hermanos. Yo quise preparar el mensaje de hoy cuando yo tenía como 7 páginas y tuve que cortarla toda en la mañana. Tantas cosas que decir, tantas revelaciones que trae el Espíritu Santo. Pero todas esas cosas las disfrutaremos, porque continuaremos hablando de este salmo hasta que se termine, hasta que el Señor diga, ok, amén. Al contar 3, yo ando con un compañero en el maletín mío. Que siempre me está recordando las cosas. Lo tengo seteado para 8 veces tomar agua durante el día. Y esa es la campana del agua. A mí se me olvida apagarle, se me olvida dejarle saber que aquí hay un agua más especial y que esa otra agua puede esperar. Y hasta en una botella ahí de plástico hay. Amén. Yo le digo a usted, hermano, que hoy aquí en este lugar, y ya lo dijeron otros, no lo estoy diciendo yo, hay un gozo especial. Hay un gozo especial. Y se ven las sonrisas y se ven brillosos. Usted sabe que yo soy honesto. Yo le digo a usted, cuando yo lo veo a usted muy cabibajo y por otro lugar, en otro planeta apagado, yo se lo digo. Pero hoy no es así. Y tiene que ser algo especial porque no están celebrando el día como muchos. Porque si fuera más claro, quizás aquellos que no son muy sujetos a estas cosas estuvieran en la playa. Pero ustedes están aquí con las dificultades que hay afuera, el frío y todo aquí. Quiere decir que ese gozo es el Señor que lo ha puesto. Amén. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, tu palabra, abrimos nuestros corazones para recibirla, oh Dios, con la revelación de lo que tu Santo Espíritu en este día, Señor, quiera edificar a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, te damos a ti toda honra y toda gloria, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo. Amén.
El domingo pasado nosotros enfatizamos y entramos y caminamos juntos. Me parece que salimos al otro lado, ¿verdad que sí? Yo espero que sí, porque si usted se quedó en ese valle, sé que entonces esto es parte de los huesos secos. Pero entramos y atravesamos y vimos y nos pusimos en los ojos de lo que el profeta estaba mirando, el profeta en los ojos de lo que Dios le hacía ver, y allí el Señor nos habló en aquel lugar poderosamente. Y dice el Señor: el que tenga oído para oír, oiga. ¿Cuántos alaban al Señor? En este día pasamos al próximo versículo: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero no creo que aún en este solo versículo nosotros vayamos a extenderlo más allá de la primera parte. Mire qué cosa, que nada más en eso pasé yo tiempo sentado, recibiendo, y me fui a lugares muy lejos y tuve que regresar, como le dije, y más o menos arreglar lo que el Señor me decía iba a hablarse en este día. ¿Cuántos alaban al Señor? Jehová el buen pastor, el más generoso anfitrión de tu banquete y el mío. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que Él prepara mesa delante de mí. El creyente victorioso en Cristo se sienta a la mesa con su pastor y su Señor. No solo eso, sino que Él provee un abundante banquete a sus invitados. Esto es interesante, hermano. Estamos hablando de un anfitrión que es sumamente rico, tiene todo. Todo lo que, inclusive, los anfitriones por lo regular tienen muchas otras personas haciendo cosas. Ellos gestionan y determinan, ¿verdad? Pero tiene muchas personas. Cuando es el caso en la familia, son los padres que determinan y que van a tener una fiesta y que van a venir por esta otra razón. Y la gente viene y ya todo el mundo ha trabajado y ha preparado para ese día. Pero nosotros tenemos el privilegio de tener un anfitrión que Él nos ha invitado a nosotros, y cuando nosotros llegamos a su presencia, a ese banquete que Él nos ha preparado, Él es el que pone la mesa y Él es el que dispone de los alimentos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ustedes recuerdan al Señor Jesús en su último momento antes de ser crucificado. Se reunió con los discípulos, le llaman la última cena, la sopa. Y allí, ¿quién fue que arregló todo? El Señor fue que mandó a procurar ese lugar. El Señor fue que dispuso los alimentos. El Señor fue el quien estuvo con ellos pasando el alimento. Dice que Él fue que partió el pan. ¿Cuántos alaban al Señor? Él estaba alimentando a sus discípulos de cerca, a su nombre. Entonces, el salmista, dentro de las bendiciones que tenemos cuando podemos ser llamados, ¿verdad?, oveja de su rebaño, nos muestra aquí y nos pinta, nos ilustra un momento de gran regocijo y gozo, ¿verdad?, cuando entramos a ese lugar de provisión del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor tiene una mesa ya preparada para nosotros con toda la comida deliciosa y más costosa y delicada que hay. El Señor ha tomado cuidado de que cuando nosotros lleguemos nos sentamos bien. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay otro lugar ni hay otro anfitrión que pueda ser más generoso y con más recursos como aquel a quien nosotros le servimos, aquel que nosotros llamamos nuestro pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? El creyente en un lugar expuesto entonces está colocado en un lugar de muy alto honor. Es tan importante para Dios que Dios no delega esa responsabilidad a otros en ese momento cuando Él es que va a ministrarnos el alimento. ¿Cuántos alaban al Señor?
Imagínense que la palabra es la comida del Señor para nosotros. Lo que quiere decir que ahora mismo estamos en esa mesa, hermano. Usted está sentado ahí, pero vamos a mirarnos alrededor de una gran mesa gloriosa, bien diseñada. ¿Cuántas personas conocen de diseños cuando tenemos fiesta, verdad? Y queremos que es un momento especial y queremos que todos los invitados se sientan bien. Óigame, gastamos y trabajamos y limpiamos y arreglamos, pero ningún ser humano con ningún esfuerzo podrá llegar al punto de proveer en ese momento de provisión de parte del Señor lo que el Señor provee y cómo Él lo provee a sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Él está atento como un buen padre, es como el padre que, ¿verdad? Quizás cuando tenemos el primer hijo, la primera hija, que todo es cuidado, mija, todo es un cuidado, y qué es lo que va a comer, y tiene que estar eso con anticipación ahí, y está bien preparado, y estamos chequeando, y la mamá está probando la leche, y óigame, cuántas cosas que se hacen para hacer sentir a los hijos bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la actitud del Padre nuestro de nosotros. Él quiere que cuando nosotros estemos delante de su presencia nos sintamos bien. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe una cosa? Él dice aquí que Él adereza mesa delante de sus angustiadores. Él la adereza. Las fiestas son fiestas. El Señor conoce eso muy bien, porque en el Antiguo Testamento el Señor dispuso de diferentes fiestas que Él les proscribió a los israelitas observar. Habían fiestas de celebración por la cosecha, fiestas, oigan, de cuántas cosas. El Dios de nosotros conoce eso. Él conoce lo que significa, ¿verdad?, gozar en un momento en la compañía de alguien que amamos, que queremos, por el cual tenemos responsabilidad de proveer y a los cuales queremos demostrar que nosotros somos fieles a las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso viene de Dios, creado de acuerdo a su imagen y semejanza. Nosotros amamos, por lo tanto nos preocupamos y proveemos a su nombre. Entonces, son unas imágenes que ponen al creyente en un lugar de honor. Pero entonces, aquí él dice que lo hace en presencia de él, pero que también Dios quiere que lo vean sus angustiadores. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor quiere que nosotros entendamos que, como dijo el Señor Jesús, en la tierra tendréis, en el mundo, tendréis aflicción. Mas confiad, ya yo he vencido al mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? No estamos exentos al sufrimiento, a la persecución, ¿verdad? No estamos exentos a ser angustiados por diferentes cosas, pero hay cierto tipo de angustia que se producen por razón de personas que en realidad se empeñan en tratar de hacerle daño a un creyente. ¿Cuántos se alaban al Señor? Que se empeñan en perseguirlo, y no es por más nada, sino por el hecho de que usted es diferente. ¿Cuántos se alaban al Señor? Yo he visto eso. Yo lo he vivido tantas veces y en tanta forma. ¿Y sabe qué? No importa si fuera afuera o fuera adentro, no importa, porque dice la palabra que tus propios enemigos estarán en tu propia casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Puede surgir la angustia. Jacob y Esaú, un pleito en el vientre de la madre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién iba a salir primero? Compitiendo y peleando. Esa pelea empezó en el vientre de la madre. Y dice que saliendo, tratando de salir Saúl, pero Jacob no se quedó atrás y lo agarró por los tobillos. Y así salieron los dos. Nada más fue por cuestión de minutos, segundos, que se diferenciaron del concepto de gemelos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero empezó el combate dentro y continuó la batalla después. Habla de la familia. ¿Cuántos alaban al Señor? No estamos exentos aún dentro del mismo rebaño, que hayan ovejas que no estén en línea con el programa. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque la iglesia es como un hospital donde todos llegan a su nombre.
con diferentes tipos de enfermedades y bueno, y van siendo curados y empiezan un proceso de santificación. Empezaron al principio como salvos, pero ahora tienen que empezar a, ¿cómo se dicen? A lijar, tienen que empezar a pulirse. Y a eso se le llama santificación. Es un proceso y por esa razón nosotros aprendemos a ser pacientes con nuestros hermanos, porque sabemos que todos estamos en ese mismo proceso, algunos más adelantados que otros. Y recordamos también que mientras Jesús comía con esos discípulos a los cuales Él le partía el pan y se lo daba de su mano, había uno que en realidad no estaba pensando en el momento. ¿Cuántos alaban al Señor? Sino que su mente estaba en los negocios a su nombre y esperando el momento cuando Él iba a hacer un gran negocio, porque tenía información de adentro. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted no ha oído esos escándalos de gente que tienen información de estos políticos, información de adentro, y van y cogen una divisa y ponen una cartela de dinero y se ganan muchísimo porque tienen información de adentro. Eso no es correcto, ni fue correcto tampoco lo que hizo Judas. Pero el Señor nos muestra con ese ejemplo que en realidad el asunto de el angustiador, en realidad Judas angustió al Señor porque el Señor sufrió esa traición. ¿Cuántos alaban al Señor? Y también sufrió la traición de Pedro. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero eso no fue nada comparado con la angustia que él sufrió en el proceso de desenvolver sus responsabilidades de lo que Dios le había mandado hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ir ahora a leer de nuevo en Isaías 53. Yo simplemente quise subrayé las ocasiones que habla aquí de momentos en cuando el Señor fue angustiado, ¿verdad? Aquí habla de todo eso aquí. Oiga bien, en otra palabra, hermanos, el Señor tenía sus enemigos, el Señor tenía sus angustiadores. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hoy nosotros, la iglesia, también los tenemos. Dice que Él fue despreciado, que Él fue desechado. Es más, le voy a leer del versículo 3 hasta el versículo 9. Habla de toda esta angustia, estos sufrimientos. Oiga, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahí, eso encierra ahí una serie de cosas que el Señor tuvo que pasar y sufrir. En quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, en otra palabra, como cuando alguien ve a alguien y mira para otro lado. Y así hay enemigos también, aunque usted quiera acercarse a ellos, lo miran y cogen por ahí seguido para que usted no lo haga. ¿Cuántos alaban al Señor? Escondimos de Él el rostro, lo escondimos. Eso quiere decir que a propósito la humanidad puso su rostro a otro lugar. Esa gente en ese momento, en ese lugar, tenían una sola cosa en mente: angustiar al Salvador del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ellos nos representaron en ese entonces a nosotros. Claro que las cosas han cambiado, nosotros no somos ya parte de ese grupo. Nosotros somos ya redimidos por la sangre de Cristo porque creímos en el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No entendimos, la humanidad en ese entonces no entendió a quién tenía delante de ella, a su nombre. Llevó Él nuestras enfermedades. Oiga bien, aún con todo eso estaba haciéndonos un favor. Y sufrió nuestros dolores. Lo que nosotros teníamos que sufrir por el pecado, Él lo sufrió por nosotros. Y nosotros lo tuvimos por azotado. Él fue azotado. ¿Cuántos alaban al Señor? Él fue bofeteado. Él fue escupido. Él fue ensangrentado. Él fue violentado a su nombre. Él fue crucificado. Una muerte maldita. Maldito aquel que es colgado en un madero, dice la palabra, a su nombre.
Por herido, lo tuvimos por herido de Dios y abatido. En otra palabra, más o menos aquí podemos recordar lo que le decían los amigos de Job a Job mientras él sufría, mientras estaba siendo probado por Dios. Le decían que era Dios que estaba castigándolos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así la gente que no tiene entendimiento puede cometer graves errores cuando ven. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando algo ocurre con un creyente y no pensar, irse demasiado lejos a pensar, eso es pensando mal de otro, que eso le ocurrió, mira, le ocurrió porque Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios tiene su momento de tratar con nosotros, pero yo quiero asegurarle que Dios es un Dios muy compasivo, lleno de amor, misericordia, y cuida de sus hijos en una forma mejor que un padre o una madre terrenal. Amén. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Nosotros fuimos los que llevamos la culpa de lo que le sucedió a él. Molido por nuestros pecados, llevando la culpa del mundo, el mundo reacciona abatiéndolo, dice la palabra, hiriéndolo. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él, lo que costó la paz de nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando el Señor Jesús dice, mi paso dejo, mi paso doy, no os la doy como el mundo la da. Él está hablando de esa paz que costó mucho, pero no a nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido. Lo dice claramente aquí. Angustiado y afligido. No abrió su boca. ¿Quién lo angustió? ¿Quién lo afligió? ¿Quién lo humilló? Aquellos a quien él venía a salvar. Pero él no abrió su boca. Óigame, debe de ser bien difícil. Por eso es que nosotros debemos siempre acercarnos a la imagen del Señor cada vez más y al ejemplo que Él nos dejó. ¿Podemos nosotros callar cuando se nos está insultando? Cuando el enemigo, el angustiador, nuestros enemigos, como propósito realmente quieren derribarlo a usted, quieren emocionalmente destruirlo. Cuando una persona, usted no le ha caído bien, usted no entiende por qué y se olvida usted de que usted es un creyente y que la luz muy difícilmente comparte con las tinieblas. Y mientras estamos en el mundo y las tinieblas están interactuando con la luz, van a haber momentos cuando uno va a querer tener sobrepotencia sobre el otro. Cuando recordamos que la tiniebla que representa el pecado y el mal, aquello que el enemigo usa, lo usa sin la compasión que nosotros tenemos porque no conoce de esas cosas. Dice la palabra claramente que Satanás, el diablo, vino para hurtar, para matar y para destruir. Óigame, ese es el objetivo del enemigo, su currículum vitae. Ese es su trabajo. Venir a hurtar, matar, destruir. Gracias a Dios que vino uno que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Imagínese, yo sé que usted ha llegado a ese punto donde, déjeme darle una ilustración de lo que estoy diciendo. Teniendo yo 17 años de edad en Nueva York, yo estoy trabajando desde joven, hermano. Aún yendo a la escuela yo trabajaba. Una vez es importante decir eso para que la gente entienda que si uno tiene algo, no es porque uno ha sido un haragán, es porque se ha fajado a trabajar. Es más, yo soy emprendedor desde que tengo como 14. Y no le voy a hacer ese cuento porque no quiero salirme de la línea. Desde niño. Pero allá en Nueva York, mientras iba a la escuela, me tocó trabajar porque mi mamá era muy pobre y no tenía con qué darnos ciertas cosas.
Mientras yo iba a la escuela secundaria, yo trabajaba. Me iban a buscar a las 6 de la mañana en un punto en el Bronx, en una guagua amarilla. Y de ahí me llevaban como un refugiado político a otro lugar, a otro pueblo. Y allí yo trabajaba. En ese tiempo la guerra de Vietnam estaba todavía en su apogeo. Y en esa factoría en particular construían equipos para la guerra. Yo era un joven atleta en la escuela, me destaqué por eso y estaba siempre en muy buena condición. Mi programa de educación física siempre fue bien riguroso. Y en ese lugar que yo entré, siendo joven, hubo una persona que tenía ya tiempo ahí, otro joven más adelantado en edad que yo, que desde que yo llegué le caí mal. Él no tuvo un momento de preguntarme nada ni decirme nada, simplemente yo le caí mal. Y ahí yo era un joven creyente, lleno del poder del Espíritu, hermano, en ese tiempo, y siempre lo he sido. Y claro que donde Jesús llegaba y los demonios seguidos se manifestaban, y donde llega un creyente lleno del Espíritu, hay reacciones. Yo no sé si usted lo ha experimentado en el trabajo, lo ha experimentado en la guagua, si anda en la guagua o en el supermercado, etcétera. Pero de repente alguien que a usted no le cayó bien simplemente lo mira mal. Usted nunca lo ha visto. Pero ¿qué le debo yo a ese? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo le caí mal. Bueno, sucede que lo que estábamos haciendo era un conveyor belt. Ustedes conocen como yo estuve en la factoría muchos años también. Es una faja que, ¿verdad?, está mecanizada para... ¿Ustedes recuerdan algunos de esos tiempos? I Love Lucy con los chocolates y la cosa. Pues venían unas cajas, estábamos allí haciendo unas cajas para las balas de 50, número 50, son las balas que se usan en las ametralladoras para tumbar los aviones, muy grandes, y eran unas cajas de metal. Ustedes la ven en las películas, los soldados con esa caja llena de munición en la mano, ¿no? En las películas usted la ve. Mi trabajo, o el trabajo de nosotros, éramos 2 o 3, era de uno hacía una cosa, otro la otra. A mí me tocaba tomar la tapa de la caja y venía primeramente la tapa, la agarraba, tenía un pedal que le daba, ese pedal disparaba un pestillo que cuando yo ponía la tapa sobre la caja y la ponía ahí, sellaba y la tapa de la caja ya estaba disponible para ponerle bala en otro lado. No sé si hacían las balas ahí o no, yo solamente ese era mi trabajo. Al principio yo llegué ahí y dije, Señor, me salvaste aquí. Porque esto sí es fácil. Cuando se alaban al Señor. Y yo me gocé de las bendiciones, estaba disfrutando mis bendiciones, sí, porque digo, Señor, gracias. Pues yo he trabajado en otra factoría y no son fáciles, hermano. Bueno, y yo diariamente, yo me aprendí eso, que yo creo que cerraba hasta los ojos y yo lo podía hacer. Qué fácil. Bueno, pero pasaron unos cuantos días y empezó a aumentar la velocidad. Pero yo le digo que yo era un joven ágil, que entiende, eso era continuamente y venían y pero cuando viene el plaza me cae una y se viene otra y se me acumulan todas. Y digo yo, pero no entiendo lo que está pasando. Entonces no quiero preguntarle a nadie porque van a decir, bueno, ya no sirve para eso. No quiero que me voten. No, yo voy a resolver. Entonces venía un muchacho de por allá, ese el que yo no le caía bien. Y me decía, oye, ¿qué pasa? Y yo decía, mira que no sé qué pasó, se aceleró esto de repente. ¿Cómo que se aceleró? Eso ha tenido siempre la misma velocidad. Digo, ahora estoy yo perdiendo la imaginación también.
Bueno, agarra pan y me ayuda con unas cajitas y cosas. Y después, ok, ten cuidado porque si tú sigues fallando así, ya tú sabes. Hermano, yo quería ese trabajo. No quería perderlo. De repente viene de nuevo, tan, empieza el paso. Después, de nuevo. Entonces, lata por todas partes. Pero esta vez no viene el muchacho. Esta vez viene otra persona y me dice, mira, el jefe quiere verlo en la oficina. Dije yo, ya me botaron. Y cojo para allá, para la oficina. Y ahí era muy caliente. Yo no tenía camisa puesta, ni él tampoco. Era bien caliente y era verano. Y ahí no había aire acondicionado. El jefe está sentado en su escritorio. Y yo entro. Yo creo esa película como en las películas esa antigua, ¿verdad? De los gladiadores. Porque el cuerpo mío era un cuerpo de joven, de atleta, ¿me entiendes? Yo tenía musculatura. Entonces me paro delante del jefe y él me mira y me dice, Juan, señor, dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú estás enfermo? Digo yo, ¿qué usted ve, señor? Y él se ríe. Dice, verdaderamente. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que tú estás fallando ahora con el trabajo? Y le digo, bueno, yo estaba muy bien, pero de repente parece que la máquina empezó a fallar y empezó a acelerarse y explicándole mi situación. Y el que está, y el tipo, el angustiador, está ahí gozándose del momento. Y yo estoy gago, no sé qué decir. Dice él, bueno, ese hombre, ese jefe, tiene que haber sido un creyente. Ese hombre definitivamente que conocía a Dios, porque le fue muy fácil entender. Yo no tenía la menor idea. Dice él, pues entonces, mira lo que vamos a hacer. Como tú tienes tanta experiencia y eso está ocurriendo en el lugar donde él está, tú vas a ponerte donde él está. Lo está bajando de rango, porque en donde él estaba, descubrí yo después, era donde estaba el Señor Control. Entonces, y Juan, tú me lo vas a poner en donde tú estás. Yo le vi la cara a ese hombre que se le puso como un diablo. Le falló el plan. Dios mostrándole a un jovencito que Él cuida de sus hijos, no importa qué edad tengan, si les son fieles. Yo no tuve que pelear, yo no alcé mi voz, yo no contradije a nadie, absolutamente, solamente tuve temor de perder mi trabajito. Cuando voy yo, y él me lleva, mira, ahí, y se va ahí, pero digo, pero espérate, explícame qué es lo que tengo que hacer aquí. Y se devuelve, él sabe que tiene que hacerlo porque eso fue lo que le dijeron. Cuando viene, dice, mira, tú ves esos 3 botones ahí, bien grandes. Uno es verde, uno es amarillo y otro es rojo. Verde, go. ¿Tú sabes manejar? Bueno, todavía, pero quiero aprender. Verde, go. Amarillo, más lento. Rojo, stop. Entonces hay 2 velocidades y un paro. Él me tenía a mí corriendo en amarillo. Entonces yo dije, verdaderamente, pues esto está más suave.
que lo que yo pensaba. Y por allá está el muchacho trabajando, esperando, y yo simplemente con mis botones. Pero decía yo, no voy a hacer lo que él a mí me hizo. Y le voy a decir, hermano, que yo no tenía miedo. Yo pude haberlo hecho, pero yo no lo hice. Pero el Señor a mí me puso ahí banquete delante de mi angustiador. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces, en cuanto a este tema, no podemos más que tocar el asunto de los enemigos. El Señor a nosotros nos dice, fíjense, en el Antiguo Testamento dice la palabra que la ley en cuanto a retribución era la ley del talión, le llamaban. La ley del talión decía que ojo por ojo y diente por diente. Tú me das y me quito un diente, yo te doy y te quito otro. Bueno, no vamos a ir más allá de ahí, pero yo entiendo el concepto. Ojo por ojo y diente por diente. Usted hace algo y de acuerdo a eso le hacen a usted. Esa era la ley. Cuando el salmista está hablando aquí, está todavía sujeto a esa ley, conoce muy bien el rey David, un hombre letrado y conocido en las cosas, en las palabras de Dios, lo conocía. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, y parte de las razones por las que él vino, en cuanto a relaciones, se resumen los mandamientos en dos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Basado en esa declaración y ese resumen de la ley, Jesús entonces nos presenta con diferentes derivados de esa ley en cuanto a la conducta del creyente hacia su prójimo. Pero no solamente a su prójimo, Él va más allá. Jesús vino a levantarle el estándar nuestro en cuanto a esas cosas. Y Él le dice que nosotros oímos, ¿verdad?, que trataríamos al enemigo como un enemigo. En otra palabra, a alguien al cual o en contra del cual nosotros podíamos descargar venganza. Las implicaciones son esas. Pero dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Vamos a buscar en Mateo 5, 43, 46. Dice así, yo se lo voy a leer. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era la ley, ¿verdad? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Wow, el Señor le está diciendo que esto tiene mucha implicación importante en cuanto a nuestra relación con Dios. Aquí nosotros estamos llamándonos hijos de Dios, estamos llamando ovejas de su prado. El salmista habla de entrar, ¿verdad?, a la casa del buen pastor y recibir todas esas bendiciones, pero se considera que es una oveja, que es un hijo. Aquí la calificación, una de las calificaciones que el Señor está poniendo aquí es esta: para que seáis hijos, ¿ok?, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Pero venga acá entonces, pastor, yo conozco un poquitito de la Biblia, no mucho quizás, pero entiendo que aún en el Nuevo Testamento la Biblia habla de nuestros enemigos. Y la Biblia habla de nuestros enemigos aún al fin de los tiempos, que van a ser terminados. El salmista aquí habla de presencia de mis angustiadores. Nosotros tendremos una experiencia similar al final de los tiempos, porque dice la palabra que Él dirá, ¿verdad?,
Venid, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra dentro del gozo de tu Señor. Pero a los que no pasaron la prueba de Dios, le va a decir: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, al fuego eterno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia habla de los enemigos de Dios al final siendo destruidos. Y la Biblia habla inclusive de grandes confrontaciones al final de los tiempos que tienen que ver con venganza de Dios. Tiene que ver con el Señor destruyendo a sus adversarios. Y el último enemigo que será destruido será la muerte. Y al final dice en Apocalipsis que vemos que la muerte y Satanás fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces sí habrá retribución. ¿Cómo podemos reconciliar estas diferencias? Recordando, hermano, que Dios es soberano y Él es el que toma venganza, nosotros no. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Eso es lo que el Señor quiere decirnos. No cometan ustedes el error de entrar dentro de ese sistema de retribución en donde se provocan dentro del corazón del creyente redimido por la sangre de Cristo la necesidad o la inquietud de querer vengarse en contra de su adversario, porque cuando así hace, no estará haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Dios pagará, dice. Oiga muy bien lo que dice el Señor. Él dice: amad a vuestros enemigos. El Señor mismo lo está diciendo, que tenemos enemigos. ¿Sí o no? Él lo dice: amad a vuestros enemigos. El Señor está diciendo: ustedes tienen enemigos. Por eso fue que el Señor mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Quiénes son los que afligen en el mundo? Aparte de la vida cotidiana, la peor aflicción que puede tener un creyente es la persecución por servirle a Dios. Es el hecho de que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es el hecho de que la luz y la tiniebla no comparten. Y tal como la situación mía con ese joven, el enemigo que toma control de ciertas vidas para inmediatamente que una persona endemoniada llegue en contacto con uno que porta el Espíritu Santo, va a haber una confrontación seguido. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque no comparten. Inmediatamente, claro que el poder que nosotros poseemos es mucho mayor, y por esa razón es que dice la palabra que cuando inclusive nada más escuchan los demonios el nombre de Jesús, dice que tiemblan. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero mientras estemos en el mundo, dice el Señor, tendremos aflicción. Y parte de esa aflicción es los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia, los enemigos nuestros, que quieren ver la destrucción de la iglesia, quieren ver la destrucción de todo lo que Dios. Y cuando colgaron a Jesús en la cruz del Calvario, creyeron que habían ganado la victoria en contra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sin embargo, ¿cómo son las cosas de Dios? Y cuán difícil de entender aún de parte de nuestros propios adversarios. Entonces, ¿cuál es la postura que nosotros como creyentes, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, debemos de adoptar en cuanto a nuestro adversario? Dice el Señor aquí, oiga lo que sigue diciendo: y que hace llover sobre justo e injusto. Eso es Dios. Eso es lo que Él quiere decir. Es como cuando el Señor hizo, ¿verdad?, la ilustración de los trabajadores, que a uno llegó a esta hora y le dio tanto, ¿verdad? A otro llegó a otra hora y le dio tanto. Entonces, en cuanto a pago por trabajo. Entonces, vienen los que llegaron antes y dicen: pero usted está pagándole lo mismo a aquel que llegó más tarde que yo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Y le dice el jefe: a usted no le incumbe determinar qué yo voy a pagar a quién y cuándo y por qué.
Ese es mi dinero. Yo soy que hago lo que yo quiero con mi dinero. Usted no tiene que saber por qué. Definitivamente que van a haber razones justificables. Porque una persona que está en un negocio es para ganar, no es para perder. Y por alguna razón hace eso. Pero la mente humana seguido se va rápido. Y empieza a juzgar que es injusto, etc. Tú no puedes venir a hablar y traerle a relucir al Señor lo que significa la justicia. ¿Cómo puedes tú ser más justo que Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahí es que Dios los para y le dice, un segundo, no, usted no venga a cuestionar mi justicia, que es lo que está cuestionando. Usted no es justo porque usted lo hace, usted le da esto igual que aquel. Bueno, eso no es problema tuyo. El sol sale para todo, dice el Señor, y todo lo que el Señor ha creado y es producto de la tierra, lo cual los creyentes se benefician y comen, también fue hecho para aquellos que no. ¿Y qué pasa? Se te olvida que tú también eras un enemigo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Qué sabio es el Señor! Espérate, tú no estás mirando más allá de tu limitación y tu propio egoísmo. Tú no estás mirando que yo, dicen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Todos. Ahí estaban incluidos los angustiadores también. Ahí estaban incluidos los enemigos, los que buscan hacernos mal. En la escuela, joven, a los jóvenes, yo viví eso también, hermano, en la escuela. En la escuela, yo era un joven creyente comprometido con el Señor. Yo era, bueno, usted puede decir un fanático. Pero a mí no se me podía sentar nadie al lado que yo no le hablara la cosa del Señor en la escuela. Y conseguí muchos amigos y de repente se me formó un grupo alrededor de amigos con lo cual querían escuchar lo que yo quería decirle. Uno de ellos se convirtió en un gran amigo mío puertorriqueño, un joven puertorriqueño que allá pues andábamos juntos siempre. Él lo que deseaba siempre, me invitaba a comer y comer. Él deseaba escuchar, él lo decía, yo quiero escuchar más de ti. Lo que tú hablas es diferente. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor me dio el privilegio de llevar a ese joven al Señor y hoy es un gran pastor en Puerto Rico. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo era así, era siempre predicándole a todos, pero también recordamos, hermanos, que tú no vas a ser un creyente sin desafío, tú no vas a predicar la palabra sin confrontación, tú no vas a hacer la voluntad de Dios y ser quien tú eres y realmente si has creído defender tu fe, aleluya, en la forma que dice la palabra, no con espada ni con ejército, pero con la sabiduría del Espíritu, porque nuestras almas no son carnales sino espirituales para la destrucción de fortaleza. ¿Cuántos alaban al Señor? Y allí en la escuela recuerdo muy bien que seguido se fijaban en mí ciertas personas enemigas por no razón, porque no sabían quién yo era. Pero lo que estaba en ellos sabía quién yo era. ¿Cuántos se alaban al Señor? Y tuve que defenderme físicamente, no queriendo pelear, porque yo sabía lo que eso significa darle mal testimonio al Evangelio. Pero se puso tan agresiva la cosa que este joven un día simplemente me atacó, un moreno americano me atacó a pelear conmigo, mucho más ya grande que yo y de más edad, etcétera. Yo recuerdo. ¿Y sabe por qué? Él estaba en mi clase y yo estaba siempre, era de los estudiantes al frente. Yo no quería perderme una palabrita de los maestros. Quería gozarme todos los detalles de ahí, saborearlo. Detrás de mí estaba el morenito. Y el morenito un día yo me paré y fui al baño y regresé. Y cuando regresé, mi pluma se había desaparecido. Y siempre compraba buenas plumas y lápices. Yo amaba el estudio, hermano. Siempre lo amaba. Y
Cuando yo miro así, está él con mi pluma escribiendo la parte de atrás. El Señor nos dice que si tu adversario insiste en tratar de hacerte daño, no le consienta. Nosotros somos creyentes, pero no tampoco es que nos van a pisotear con todo y que nosotros vamos simplemente a andar pisoteados por nadie. Nosotros somos hijos de un rey. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no fui a pelear con él, pero quise demostrarle que no le tenía miedo. Con toda su estatura y su fuerza y sus cosas, no le tenía miedo. Porque así es que hay que tratar con el adversario, con el enemigo, dejándole saber. Y tenemos el poder dentro para hablar con autoridad. Yo no voy a decir una mala palabra, ni voy a hablar mal ni nada, simplemente a pedir lo que es mío. Esa pluma es mía y quiero que me la devuelvas. Seguido se paró y me entró encima seguido. Yo me defendí como pude y terminé con mi pluma. No me pregunte con cuánto abollado, hermano. Yo terminé con mi pluma. Dios proveyó. Apareció un cubano dentro del grupo era un grupo como que yo tenía ya, una célula en la escuela. Dentro del grupo apareció un cubano que tenía casi 7 pies de altura. Era un gigante. Y el próximo día en la cafetería venía el morenito con otro. Y me dijo, míralo aquí, míralo aquí. Ya yo le había contado, ya yo sabía, todos los amigos míos sabían lo que había ocurrido. Yo le dije a ellos, nosotros no vamos a pelear con nadie, olvídense de él, porque habían algunos que no saben, como Pedro, que ya querían sacarle espada y cosas. Y yo estoy ahí para enseñarle. Sí, míralo ahí. Lázaro, yo no tuve ni siquiera. Yo no tuve que decirles afuera, ni que se levante a Lázaro. Cuando él lo vio y oyó que él dijo eso, Lázaro se paró así. Y le dijo, lo que le traten de hacer a él, van a tener que hacérmelo a mí. Y se pararon. Era un individuo infranqueable. ¿Me entiendes? Fuerte, grande, alto. Yo creo ahora como que eso fue un ángel que el Señor puso ahí. Yo no volví a vivir más después de ahí. Pero el Señor proveyó. No tuvo que haber violencia ni nada. El tipo tuvo que desistir, lo botaron de la escuela y cuantas cosas. Bueno, todo bien. Dice, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso lo determinó Dios ya. Nosotros no podemos estar entonces jugando. Es precisamente dentro de ese ambiente de gente perdida que nosotros vamos a dar oportunidad de que ellos conozcan pasar de tiniebla a luz como lo hicimos nosotros. No éramos nosotros también enemigos. Yo era malito, pero yo no maldecía a Dios ni nada. Y yo no tenía nada con él. Olvídate. Por razón del pecado, todos. Porque si siendo, eso habla de nosotros, oiga bien, si siendo enemigos, nosotros, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿éramos o no éramos enemigos? Éramos enemigos de Dios. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Habla de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces entendemos que lo que el Señor quiere decirle a nosotros es, no se bajen a los niveles más bajos, porque Él está estableciendo un nivel más alto de conducta del creyente en cuanto a su prójimo, aún sus enemigos. No te bajes
al nivel de tu enemigo, porque lo que él anda buscando es bajarte del nivel en que Dios te tiene. Si tú permites que el enemigo te excite a ti a responder en una forma carnal, entonces tú estarás cometiendo el error de venganza y conflicto con tus adversarios, que no es bueno para un creyente, porque eso empieza a cultivar el odio en el corazón, y si el odio toma control de tu corazón, se convierte entonces como raíz de amargura, y tú nunca podrás permitir que el Espíritu Santo entonces obre en tu vida como debe de ser, para que tú seas un ejemplo aún en la circunstancia más dramática y extrema. Es lo que dice el Señor. Entonces el Señor llevó el concepto del amor a un nivel de extremo, pero que ya Dios demostró. ¿Cómo lo demostró? Contigo y nosotros. Nosotros somos testigos. Somos testigos de que el amor de Dios no hace diferencia ni tiene barrera, porque aunque nosotros siendo enemigos de Dios, aún así Cristo su Hijo murió por nosotros. Póngase de pie conmigo, hermano. ¿Sabe lo que yo digo, hermanos? Esto es importante lo que yo le voy a decir ahora. Yo sé que en la mente de nosotros, y no se sienta mal por eso, eso es natural, que en la mente de muchos usted vaya a decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo es posible que yo ame a alguien que me está haciendo daño? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo demuestro yo amor para alguien que me desprecia, no me quiere? Usted está identificando a Jesús y todo lo que Él pasó. Pero oiga lo siguiente. Dice la palabra de Dios que nosotros ahora tenemos una cualidad que nos diferencia del mundo, entre tantas. Es el amor. Pero ese amor que es el mío, no, el mío era imperfecto, era un amor imperfecto, amor humano, filial. No, el amor agape. Ese es el amor que desciende de Dios. Dice que fue depositado su amor en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de amar al enemigo se hace difícil si usted lo mira desde el punto de vista carnal. Y si usted aplica la forma de amar filial, humana, natural, muy difícil. Es como que sí, bebé, wow, se hace difícil. La ventaja aquí es que se puede. Se puede. Obama no inventó ese término. Eso está en la palabra de Dios. Se puede porque Dios tiene el poder para hacerlo. No porque Obama, ni otro político, ni otro hombre o mujer pueda. Se puede cuando estamos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga bien, voy a concluir ese concepto, esa palabra. El Señor lo sabe, que con sus propios deseos, sus propias fuerzas, su propio concepto de amor limitado, no se puede. Se puede con el amor de Dios. Se puede porque Dios lo demostró. Se puede porque Él lo hizo. ¿Cómo lo hizo el Señor? Con el poder del Espíritu. Con el poder del Espíritu. El Espíritu Santo le va a dar fuerza a usted. Oiga bien, le va a dar la fuerza a usted cuando usted reaccione y diga: yo tengo que perdonarla, aunque me hizo eso.
Yo tengo que perdonarlo, porque aunque me hizo eso, pero tengo que hacerlo. No lo voy a poder hacer con mi propia fuerza, pero yo sé, Señor, que tú me darás la fuerza para hacerlo, porque lo dice en tu palabra. Tu Santo Espíritu que mora en mí me va a dar la fuerza para yo hacerlo, y yo voy a hacerlo. Dice la palabra entonces, Señor, hablando, que oremos por nuestros enemigos, y en vez de hacerle mal, hagámosle bien. Así fue que conocimos al Señor. Al conocer que Él, aunque debió de habernos tratado diferente, nos amó. Y aunque le pusimos la cara para el otro lado, como dice la palabra, escondimos el rostro de Él, lo bajoestimamos, lo tuvimos por azotado, lo miramos como un espectáculo, como lo vieron la multitud en aquel tiempo. Aún así, con todo amor, de una cruz colgando, sangrando, miró abajo y dijo, y miró arriba y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se necesita fuerza, se necesita poder, y ese poder usted lo tiene. Se llama Espíritu Santo en su corazón. Se llama la palabra de Dios, que ya está también en su corazón. Y el Señor hace hoy un desafío a nosotros, nos hace a todos. ¿Sabe por qué yo le doy gracias al Señor? En la forma que eso se hizo real en mi vida. Cuando yo me convertí siendo un joven en la universidad, yo salí corriendo. Yo era un político que tenía muchos enemigos. Escribían de mí en los periódicos cuántas cosas, buenas y malas, y tenía muchos adversarios. Esa es la política. Pero cuando yo me convertí, salí corriendo seguido y fui donde cada uno de ellos. Eso, yo entendí de Dios que si yo no hacía eso primero, yo no iba a poder permanecer en la pureza que necesitaba para poder crecer en su palabra. Y yo lo hice. Se asombraban, creían que yo iba a pelear con ellos cuando entraba a su oficina. No, yo no estoy aquí para eso. Yo quiero que ustedes sepan algo. Quizás tú no lo vas a entender, pero algo ha ocurrido en mí que me ha cambiado. Ya yo no soy esa persona, ni quiero saber más de política. Jesús entró a mi corazón y me dice que como Él me perdonó a mí, yo tengo que perdonarte. El Señor conoce que no digo mentira, que digo verdad. Yo perdoné a todos mis adversarios. A los que no pude ver, los perdoné en mi corazón, porque estaban lejos, etcétera. Pero cuando lo veía, yo fui allá donde un tío mío que me dio una golpiza cuando pequeño, sin razón, porque me acusaron de robarme unos 5 centavos de la gaveta de un colmadito que tenían ellos, que no hacía más de algunos 25 centavos diarios. Y me encontré unos 5 centavos y fui, compré algo y comí. Alguien me vio y fue y me calumnió. Y me dieron un azote que a mí ni mi padre nunca llegaron a darme. Nunca se me olvidó y lo llevé como un rencor en mi corazón. Pero yo deseaba estar con mi tío porque también lo amaba. Y fui una vez con mi esposa y ella en una mesa tranquila le dije: tío, yo tengo que sacar algo de mi corazón que yo he tenido contra usted por tantos años. Yo no puedo llevarlo más. El Señor no me lo permite. Y ese tío mío era un siervo de Dios. Y le dije: tío, ¿usted se acuerda de los golpes que yo recibí por supuestamente haberme robado 5 centavos? Usted sabe que no puedo mentirle más hoy ya, porque para mí que son 5 centavos hoy, si yo tuviera que pagárselo. Sí, hijo mío, dime. Yo me encontré esos 5 centavos, tío. Fue como yo dije, yo no mentí, yo dije la verdad. Pero usted se pasó con la disciplina y dejó en mí una cicatriz y una marca que queda todavía abierta, como una herida que
solamente aquí, usted perdonándome realmente ahora a mí y yo perdonándole a usted, puede salir de